permítanme nombrarles lista. Entendido. Ya dimos tiempo a que sus compañeros llegaran con los que estamos. Aguirre Castillo Virginia, Barocio Benavides Ana Rosa, Calderón Díaz José María, Carrillo Valencia Juana, Cruz Varela José Luis. Presente, maestra. Espinosa Flores María Guadalupe. Presente, muy bien. Godínez Martínez Benjamín Francisco. Guillén de Ruiz Imelda Josefina. Gutiérrez Picasso María Rosa. Ojeda Guillén Gabriela. Manríquez Gómez Rosa. Martínez Quesada María Inés. Presente. Presente. Un momentito, gracias. ¿Cómo no? Navarro González Aurora. Ramírez Centeno Rita. Sánchez Buenrostro María Jesús. Ulloa Bueno Ana María. Verdín Fregoso Leticia. Presente, maestra. A ver. Ahí está. Muy bien. Bueno, pues muy buenos días a todas y a todos. Es un gusto para su servidora iniciar este curso de Derechos Humanos del Adulto Mayor. Y bueno, quiero platicarles que cuando inicialmente se hablaba de este curso, nos dimos cuenta de la importancia que tiene para el adulto mayor conocer sus derechos. Ustedes saben que todos los cursos que toman en SUAM tienen como finalidad el ser aplicativos para mejorar sus vidas y sus condiciones de vida, y por lo tanto, pues se sugirió desde hace más de, creo que ya vamos al 8º año, el hecho de implementar esta materia de los derechos del adulto mayor, y ha sido muy chistoso porque fíjense ustedes que inicialmente el tema tenía que ver únicamente con derechos humanos del adulto mayor, y de repente empezó a pasar algo al hecho de realizar los cursos, en donde nos dimos cuenta que usted derechos humanos del adulto mayor, sí, que apoyaran a ustedes a mejorar su vida, pero no nada más las de ustedes, sino también la de sus hijos, la de sus nietos, la de sus hermanos, sobrinos, amigos, etcétera, etcétera. Entonces, el contenido del programa ha variado para que sea más abierto, y entonces empezamos siempre ya por un área general, que es la explicación de lo que son los derechos humanos. Y fíjense ustedes que uno como maestro en materia de derechos humanos, yo le puedo preguntar a muchísimos abogados, ¿qué son los derechos humanos? Y su servidora doy clases en la licenciatura, en la maestría, y les pregunto a personas que son abogados, que están en el ámbito del derecho, ¿qué son los derechos humanos? Y fíjense ustedes que se habla mucho acerca del concepto de derechos humanos, pero realmente son muy difíciles de conceptualizar. ¿Y por qué son tan difíciles de conceptualizar? Pues tiene varias razones, y yo creo que una de ellas es el hecho de que mucho tiempo en México el tema de los derechos humanos se veía como un tema eminentemente doctrinal, una cuestión teórica, cuando tendríamos que haber entendido que para enseñar los derechos humanos es algo eminentemente práctico, de tal forma que pues a mí me gustaría entonces iniciar esta reunión diciéndoles que lo primero que les pido a ustedes en un ejercicio personal, los que están aquí, que son
María Guadalupe, Lupita, Lupita, María Inés, perdón, es María Guadalupe es hombre, María Inés y Leticia, que piensen cuáles son los derechos que ustedes ahorita están ejerciendo. Vamos pensando, ¿cuáles son los derechos que estás ejerciendo, con los que estás viviendo todos los días? A ver, Lupita, si yo te pregunto a ti eso, ¿qué me dirías? ¿Sí está ahí, Lupita? Su voz. Hay mucha interferencia, maestra. ¿Si me escuchan? ¿Perdón? Sí, con mucha interferencia. A ver, ¿ya mejoró? Sí, ya mejoró. Ahora sí, ya mejoró. Ya mejoró. Bueno, les decía, que ¿cuáles son los derechos? Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles son los derechos que tú ahorita sientes que estás ejercitando? A ver, aquí veo, por ejemplo, a Marinés. Marinés, si yo te preguntara, ¿cuáles son los derechos que estás ejercitando ahorita? ¿Cuáles me dirías? Pues el derecho... Es que necesito poner así. El derecho a tener un espacio que sea agradable a mí en mi propia casa. Ajá. El derecho a opinar en las decisiones que toma mi familia. El derecho a ir a los lugares que, en este caso, por ejemplo, reunirme con mis hermanas eventualmente. Correcto. El derecho a convivir con mis hijos, con la familia, con mis nietos. Es un derecho que creo nadie puede impedirme. Oye, Marinés, ¿cómo andas en materia de derecho de salud, por ejemplo? Muy atenta conmigo y con mi esposo. Todas nuestras citas médicas. Fíjate bien, entonces Marinés me está diciendo ahorita, yo gozo mis derechos. Si Sí. yo les digo a ustedes, ¿cómo sabes que estás viviendo tu derecho a la libertad del desarrollo personal? Pues me dices, porque no tengo ninguna problemática para poderme desarrollar ni en mi familia ni en mi comunidad, porque tengo voz, porque puedo reunirme cuando quiera. Te digo a Inés, ¿cómo sabes que tienes tu derecho a la educación? Y tú me estás diciendo, a la salud, pues porque tengo mis citas. ¿Qué significa? Que tu salud está cuidada, Así que es. tienes oportunidad de ir con un médico y tienes Así oportunidad de tener medicinas. Eso es sumamente importante. Permítame 2 segunditos. ¿Qué pasó? Sí. Pero lo pones como un accesorio o algo así, ¿verdad? Muy bien. Ok, gracias. Permítame. Oye, vas a ir. Ay, discúlpenme, por favor. Entonces les decía que si ustedes, a ver, Francisco, que ya llegaste ahí, muy buenos días. ¿Cuáles son los derechos que estás viviendo? Alejandro. Creo que tiene problemas Francisco con su micrófono. Abrir su micrófono.
A ver, mientras tanto, Gabriela, ya que Buenos estás tú días, ya lo habló muy Francisco. buenos días. Francisco, buenos ¿Cómo días. están A ver, ustedes? ¿qué derechos estás viviendo? Yo el derecho que estoy pidiendo es que la familia nos tome en cuenta en la misma forma de siempre, que tengamos injerencia en todos los asuntos y que no nos hagan a un lado. Creo que lo más importante, que nos den oportunidad de seguir viviendo y no estar encerrados. Es correcto. A ver, Francisco, si yo te preguntara, ¿cómo estás viviendo tu derecho a la salud? ¿Cómo me dirías? Ese derecho lo estoy cuidando 100%, ya que soy una persona que se cuida tanto ejercicio como en alimentación para poder estar en las mejores condiciones sin tener que dar problemas a mis hijos, ya que considero, Ahora, y es a ver, así. Francisco, pero tú dime, ¿derecho a la salud significa la obligación del Estado de que tú tengas médicos, medicinas, atención médica preventiva, física y mental? ¿Cuentas con ella? La cuento a medias, precisamente ahorita estoy en el Seguro Social, donde a tiempo ya determinado tienen que operarme de los ojos. Y me Sí. encontré con un médico muy déspota que me trató, me gritó en delante de toda la gente, y estoy aquí en el Seguro Social reclamando ese derecho que tengo, Claro, porque no debe ser más en personas mayores, como le por dije al supuesto que no. doctor. Él es profesional y debe comportarse como tal. Él está para hacer, más en nosotros como adultos. Es un abuso Es de correcto. esos doctores se llama esos doctores que nos tratan en esa forma. Y ahí es donde no nos dan el derecho, ni el seguro social, ni nada, y todos son una tapadera de gente. Por supuesto. Bueno, pues fíjense bien. A ver, Gabriela, ¿qué derechos estás gozando? ¿Y cuáles dirías que tienes problema para gozar? Bueno, el respeto de la comunidad, de mi hija, el que yo haga lo que yo tengo que hacer en este momento de mi edad. Y bueno, también tengo los derechos de, como tú decías, de salud. Y pues sí, creo que tengo los derechos. ¿Con cuál estoy batallando? Bueno, pues a veces con los jóvenes, como decía ahorita el anterior compañero Francisco, creo que en el gobierno la gente no hace su trabajo, sino se sindicaliza y cree que puede contestar como él quiere. Y creo que eso es una falta de respeto. Claro. Pues fíjense, les voy a platicar. Entonces, ¿se están dando cuenta que el hablar de derechos humanos es algo práctico? Que es algo que vivimos día a día. Entonces, a lo mejor yo no puedo decir conceptualmente qué es el derecho, pero sí lo vivo. Sí entiendo que es mi derecho a la salud, que es mi derecho a la reunión, que es mi derecho al libre desarrollo de la personalidad, que es mi derecho a expresarme, que es mi derecho a creer en el culto religioso que yo quiera, ¿cuál es mi derecho económico? ¿Cuál es mi derecho laboral? Yo, si a mí ahorita me pudieran a mí decir, oye, Thais, pues cómo vives tú tus derechos, fíjense yo lo que yo les podría decir, yo les podría decir, fíjense que yo, pues sí vivo muchos derechos, sin embargo, siento que algunos de ellos me están siendo violados, porque hace 2 meses me robaron mi carro. Y desgraciadamente entonces el robar mi carro significa que a mí el Estado me violó mi derecho de seguridad pública. El derecho de seguridad pública es el derecho que tiene como finalidad prevenir los delitos. La obligación del Estado es la de prevenir los delitos. Esa es la seguridad pública. De tal forma que cuando tú eres víctima de un delito, pues entendemos que yo, aparte de ser víctima de un delito, soy víctima de la violación de mi derecho por parte del Estado de seguridad
pública. ¿Por qué? Porque el Estado permitió que haya rateros, porque el Estado permitió que me robaran mi carro. Entonces, aparte de ser víctima de un delito, soy víctima del derecho de seguridad pública porque el Estado no está haciendo su labor afectándome ese derecho. Pero voy a continuar con la historia. Entonces, como me robaron mi carro, tuve que ir a fiscalía para presentar una denuncia por robo, ¿verdad? Y ahí nace otro derecho que yo tengo, que es el derecho de procuración de justicia. La procuración de justicia es el derecho en el cual nosotros le pedimos al Estado investigue los delitos y, lo más importante, persiga los delitos con la finalidad que a mí se me restituyan mis bienes jurídicos que perdí con motivo de ese delito. Es decir, yo tengo derechos como víctima y la lógica de la procuración de justicia es que el Estado investigue y persiga al delincuente. ¿Para qué? Pues obviamente para que se me repare el daño. Y reparar el daño significa pues que me encuentren en mi carro, que encuentren al delincuente, ¿correcto? Fíjense bien, ya van 2 derechos que me violó el Estado. ¿Vamos bien? Bueno, pues resulta ser que presenté la denuncia, han pasado 3 meses y no ha pasado nada. Es decir, ya me dijeron en la fiscalía que no va a haber posibilidades que encuentre ni mi camioneta ni al ratero. Por lo tanto, yo no voy a poder ejercer un tercer derecho, que es el derecho de administración de justicia. Y el derecho de administración de justicia es lo que sucede en los juzgados, con los jueces. Es ahí en donde el ratero tendría que haber sido enjuiciado para efectos, 1, de que se haga justicia, de que se le castigue por ser ratero, y 2, a mí se me repare el daño. En este caso es pues que se me devuelva mi camioneta o lo que costó la camioneta. Entonces, fíjense ustedes, pues yo soy una mujer muy dichosa, vivo muchos derechos, pero a mí si me preguntan ahorita, yo les diría, pues para mí mi principal problema ahorita es el derecho de violación de seguridad pública, porque no se están previniendo los delitos, de procuración de justicia, porque de nada sirve la fiscalía si no está investigando los delitos, y peor tantito, pues el del Poder Judicial, el de la Administración de Justicia, porque pues me queda claro que el juez no puede hacer nada si el fiscal no le envía una carpeta de investigación donde le diga que investigó, quién es el ratero y por ende a quién hay que procesar. ¿Sí queda claro? Entonces, fíjense ustedes cómo el hablar de derechos humanos, si me gusta hablar de esta reflexión, no es un tema teórico, es un tema eminentemente práctico. Entonces, aquí la primera pregunta que nosotros podríamos tener es, pues, ¿qué son los derechos humanos? ¿Verdad? Y yo les platicaba al inicio de la clase que siempre hablar y conceptualizar qué son los derechos humanos no es algo sencillo. Y a mí me gustaría entonces, pues, darles la siguiente explicación. Fíjense ustedes, hay una teoría, que es la teoría iusnaturalista, que dice que los derechos humanos son cualidades, capacidades, facultades inherentes a la persona, que son necesarias para que la persona pueda entonces desarrollarse física, económica, social, política y culturalmente, es decir, que tenga un desarrollo integral en todos los aspectos. Lo repito, los derechos humanos son cualidades,
facultades, capacidades inherentes a la persona, que son necesarias para que entonces las personas podamos desarrollarnos en el ámbito físico, económico, social, cultural, político. Ahí si alguien, por favor, me quita me apaga me silencia su micrófono para no escuchar. Gracias, muy gentil. Entonces, piensen ustedes, los derechos humanos son algo inherente a mí. ¿Cómo lo podría explicar? Bueno, ustedes me están viendo. ¿Ojos para qué sirve? Para ver. ¿Nariz para qué sirve? Para oler. ¿Boca para qué sirve? Para hablar. ¿Corazón para qué sirve? Pues para bombear el oxígeno y que pueda llegar a todas partes del cuerpo. ¿Hígado para qué sirve? Pues es el catalizador que sirve para quitar las toxinas, ¿correcto? ¿Pulmones para qué sirven? Pues para poder respirar. Es decir, fíjense ustedes, yo estoy compuesta, ustedes están compuestos por cuestiones y órganos externos e internos. Y cada uno tiene una función. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues entonces en el concepto de derechos humanos se dice que los derechos humanos son algo inherente a nosotros, que son capacidades, cualidades, facultades. ¿Qué significa? Que así como tengo ver y nariz para oler, aquí hagan de cuenta que aquí traigo yo mis derechos, que son parte intrínseca de mi ser. ¿Alguien de ustedes podría decir que no tengo alma, que no tengo espíritu? No creo, ¿verdad? Pueden decir por ahí alguien al que le caiga gordo, es una vieja desalmada. Bueno, eso no significa que no tenga alma, significa que consideran que tengo alma mala, pero sí tengo alma, sí tengo espíritu. Bueno, es lo mismo. Hagan de cuenta que entonces aquí, a la hora que nosotros nacemos, ya nacemos con lo que traemos implícito, pero también nacemos con un espíritu y nacemos con derechos. Aquí está mi derecho de vida, mi derecho de igualdades, mis derechos de seguridad jurídica, mis derechos económicos, mis derechos patrimoniales, mis derechos sociales. Es decir, todos esos derechos que me van a permitir que yo tenga un desarrollo en todos los aspectos de mi vida. Por eso, fíjense ustedes que cada derecho tiene una función. Si yo les preguntara a ustedes cuál es la función que tiene el derecho a la salud, pues ustedes me van a contestar, maestra, pues el derecho a la salud es indispensable para que yo pueda tener un desarrollo físico, para que yo pueda tener un desarrollo sin dolor, para que yo no sufra enfermedades. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud es sentirse con un bienestar físico y mental. Eso es la salud. Y entonces el derecho a la salud abarca la obligación del Estado de no solo de cuidarte las enfermedades físicas y mentales, sino también prevenirlas. De tal manera que aquí, ¿para qué me sirve mi derecho a la salud? Bueno, pues para poder dar clase, para vivir contenta, para poder desarrollarme, para poder trabajar, para poder ser productiva, ¿correcto? Y entiendo que si no tengo salud, pues entonces muchos aspectos de mi vida no puedo desarrollarlos. Entonces, fíjense ustedes, cada derecho tiene una función. Yo les pudiera a ustedes pedir una tarea muy sencilla, que podría ser, háblame de 10 derechos que sean fundamentales para ti. Y esos 10 derechos, ¿por qué son fundamentales para ti? Es decir, ¿para qué les sirven esos 10 derechos? Voy a empezar a hablar de todos los derechos que tenemos y los derechos, obviamente, en donde están reconocidos en México es en la Constitución
y en las convenciones internacionales, tratados internacionales que México ha firmado. Yo aquí, para efectos de la clase, pues voy a hablar de, así en una forma general, nomás para hacer una introducción, pues ya les dije para qué nos sirve el derecho a la salud. Pero podemos decir, ¿para qué me sirve el derecho a la educación? Y yo ahí le diría, por ejemplo, a ver, a Vicky, ¿para qué te sirve a ti el derecho a la educación? Maestra, a mí me sirve el derecho a la educación para estarme preparando, para tener más conocimientos, para, sí, para seguirme preparando y tener más conocimientos. Y también hasta como terapia ocupacional. Eh, eh, También me sirve para poder analizar pues me sirve porque nunca terminamos de aprender. Claro. Fíjate, Vicky, por ejemplo, yo les puedo decir, ¿para qué les sirve su clase de derechos humanos del adulto mayor? Y yo podría decirles, ¿saben para qué les va a servir esta clase? Para saber defenderse, para Así es. saber ante las autoridades cómo le pueden exigir, para saber con sus familiares que posiblemente los quieren obligar a hacer cosas que ustedes no quieran hacer, cómo defenderse, cómo decir no, para saber cómo el Estado tiene la obligación de cuidarlos, para saber cuáles son esas acciones extraordinarias que ustedes no tienen ya obligación de realizar. Entonces, fíjense ustedes qué importante es el derecho a la educación en todas las edades, ¿verdad? Decía Martin Luther King que la educación es la herramienta que puede acabar con una guerra, que es la herramienta con la cual se puede cambiar el mundo. Y yo les digo que posiblemente uno de los problemas más serios que tenemos en materia de violación de derechos humanos es la discriminación. De hecho, después lo platicaremos más a fondo. Creo que la discriminación es como la madre de muchos de las violaciones de diferentes derechos humanos. Y estoy totalmente segura que gracias a la educación podemos cambiar conceptos inadecuados, equivocados, culturales, que nos han metido en la cabeza y que son erróneos, y que gracias a la educación podemos cambiar para que ya no exista discriminación. Entonces, bueno, la tarea de ustedes es escribir para 10 derechos y para qué les sirven esos derechos. Porque estamos hablando de que los derechos son facultades, cualidades, capacidades. Yo aquí les decía, yo de todos mis derechos, pues en 5 meses siento que me han violado 3 el Estado. El de la seguridad pública porque me robaron mi carro, el de la procuración de justicia porque no están investigando al delincuente, y el de la administración de justicia porque nunca me van a reparar el daño, ni tampoco van a procesar, a castigar al ratero, de tal forma que, pero gozo otros derechos. A mí si me preguntan, pues, ¿qué derechos estás gozando? Pues mira, tengo mi derecho de tránsito que me permite ir y venir a donde yo quiero. Gozo del derecho a la salud. Gozo de derechos económicos porque tengo trabajo. Gozo del derecho de no ser discriminada por mi preferencia sexual. Gozo del derecho de no ser discriminada por mi preferencia de culto religioso. Gozo del derecho de no ser discriminada por mis ideas políticas. Gozo del derecho de reunión, de asociación, de derechos políticos. Entonces, pues, la verdad de las cosas que, pues, tengo esos derechos. Ahora,
¿Cuáles derechos me están violando? Pues a mí. Estoy hablando de mí. Pues ya les dije 3. Pero posiblemente pueda decirle del derecho a la salud. Porque estos médicos, por cierto, muy caro. Y desgraciadamente, cuando me enfermé de COVID hace como un año, fui al Seguro Social porque tenía que presentar una incapacidad y no había medicamentos. Entonces, pues me violaron mi derecho a la salud porque no había medicamentos. Bendito Dios, tengo dinero para ir con medicina privada, pero de otra manera, si hubiera sido la única fuente para aliviarme el Seguro Social, pues quién sabe cómo me hubiera ido. ¿De qué otra cosa posiblemente no, ahorita pueda sentirme con una violación? Bueno, pues miren, tengo 55 años y empiezo a sentirme discriminada frente a algunos grupos sociales jóvenes. Me doy cuenta que ahorita están prefiriendo a jóvenes para contratarlos de 20 a 35 años y personas después de los 50 años ya no las quieren. Esa es una discriminación que posiblemente puede afectar para cuestiones futuras de trabajo. ¿Correcto? Entonces, fíjense ustedes, continuando el tema, y hago ejemplos porque quiero que ustedes, entendamos que los derechos humanos no es algo teórico, es algo eminentemente práctico. Vuelvo a repetir el concepto de derechos humanos, no es que tenga Alzheimer, es que quiero que se lo aprendan. Los derechos humanos son cualidades, capacidades, facultades inherentes a las personas que sirven para que la persona se pueda desarrollar. Ahora, ¿en qué aspectos el derecho humano te va a permitir desarrollarte? Ya hablábamos. El aspecto físico. Queda totalmente claro que si yo no tengo salud, no puedo desarrollarme físicamente. Me queda claro que si yo no gozo del derecho a la alimentación, no me puedo desarrollar físicamente. Me queda claro que si yo no gozo de un medio ambiente sano, no voy a gozar, no puedo desarrollarme físicamente. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, fíjense ustedes cómo muchos derechos intervienen en la posibilidad de que nosotros tengamos un desarrollo desde que somos niños, adolescentes, adultos, de un crecimiento y de un bienestar físico y mental, ¿correcto? A lo mejor podemos decir, oiga, yo me siento muy bien físicamente, oiga, pero yo no puedo dormir. Tengo miedos. Me asusta quedarme solo. Siento que me están persiguiendo. Ah, bueno, entonces significa, me irrito con mucha facilidad. Ah, bueno, ¿qué crees? Tú tienes una enfermedad mental. Que por cierto, las enfermedades mentales no tienen por qué estar estigmatizadas. La salud tiene que ver con algo físico, pero también tiene que ver con un bienestar mental. Y quiero platicarles, ahorita tenemos un grave problema en materia de cumplimiento de salud mental. Porque así como anda mal el sistema de salud para enfermedades físicas, pues para enfermedades mentales todavía empeora el asunto, porque hasta hace muy poco tiempo se consideraba que ir con un psiquiatra o con un psicólogo era porque estabas loco. Fíjese, desde ahí viene el estigmatizar, ¿verdad? Una condición. Te daba hasta miedo, te daba vergüenza decir que tenías un problema mental. Pues un problema mental es una enfermedad. Y si yo no puedo dormir, significa que posiblemente tenga una depresión, significa que tengo una enfermedad mental y significa que tengo que ir al doctor y significa que tengo que ser tratada, ¿correcto? Entonces, derechos humanos sirven para desarrollo físico. ¿Sí quedó claro cuál sería el desarrollo físico? Ahora,
Continuaríamos con derechos humanos que sirven para lograr un desarrollo social. Entonces ahí tendríamos muchos derechos que intervienen para que yo pueda tener un desarrollo social. Y el desarrollo social significa el hecho de que yo, ante mi familia, ante mi comunidad, ante mi sociedad, ante mi estado, pueda ser una parte con equidad, pueda desarrollarme socialmente, es decir, que pueda tener una interrelación correcta con todos los miembros de la sociedad. Y claro, siempre inicia con la unidad social más pequeña y inicial, que es la familia. De tal manera que yo les podría decir, hablando de desarrollo social, si yo soy un adulto mayor y en mi familia permítame, discúlpeme, y en mi familia no me permiten dar mi opinión, pues significa que se me está violando mi desarrollo libre, desarrollo de la personalidad, mi libertad de expresión, y por lo tanto se me está afectando mi desarrollo social. Si yo vivo al tenor de una familia y mi familia no me permite salir a hacer deporte, a ir con mis amistades, a ir a un centro comunitario para tomar alguna clase o algo, se me está afectando mi desarrollo social. Si yo no puedo intervenir en la vida pública, en la vida política, por mi edad o por mi condición de salud o por mi condición de género, pues se me está afectando mi desarrollo social. Con todo el respeto, es un tema que siempre pues siento delicado porque pues tiene que ver mucho pues con la forma en que fuimos educados, pero cuando ustedes, por ejemplo, ven la situación de las personas que tienen preferencias sexuales diferentes, vamos pensando qué sucede cuando una persona, por una cuestión religiosa, cultural, familiar, ética, considera que el tener una preferencia sexual con una persona del mismo sexo es un pecado o es algo que es incorrecto, que es algo que no lo puede validar ni su familia o la comunidad, y entonces vive toda su vida, como mal lo dicen, en closet. Bueno, pues esa persona, fíjense que podrá ser muy culta, podrá tener mucho poder, podrá tener mucho dinero, pero si no se atreve a vivir esa preferencia en una forma externa, pues fíjense ustedes que entonces su desarrollo social va a quedar limitado. ¿Por qué? Por la simple razón de que no va a poder vivir, cohabitar con la persona que ella escoja, ¿verdad? Entonces, piensen ustedes cómo muchos de los derechos afectan nuestro desarrollo social. Piensen ustedes, ahorita hemos hablado del derecho a la educación, del derecho laboral, del derecho de libertad de expresión, de tu derecho de preferencia sexual, de tu derecho de preferencia de género, que por cierto son dos cosas diferentes, la preferencia sexual a la preferencia de género. ¿Sí la saben cuáles son o no? Se las voy a explicar. La preferencia sexual significa ¿con quién prefieres tener relaciones sexuales? ¿Hombre o mujer? Los dos. Esa es la preferencia sexual. Preferencia, entonces, cuando se habla de sexo, se habla de hombre y de mujer, ¿correcto? Ahora, cuando se habla de preferencia de género, no tiene que ver con la preferencia sexual. Ahí significa la persona con qué cualidades intrínsecas con qué cualidades intrínsecas se siente relacionada. Es decir, yo me veo en el espejo y nací mujer, pero cuando me veo en un espejo, yo siento que soy hombre. Es decir, las cualidades
masculinas son con las que yo siento que me incorpora mi ser. Entonces, ahí sería femenino y masculino. Y a veces tenemos no conocemos esos términos. Preferencias sexuales, así de fácil. ¿Con quién quieres? ¿Con quién quieres tener relaciones sexuales? ¿Con quién prefieres? ¿Hombre o mujer? Y preferencia de género, ¿con quién te identificas? En esas cualidades externas e internas, femenino o masculino. ¿Ok? Luego platicaremos de ese tema y desde luego con mucha delicadeza y yo siempre con mucho respeto a sus ideas personales. Bueno, y entonces tendríamos, a ver, ¿qué derechos pueden impactar mi desarrollo social? Pues ya dije, mis preferencias religiosas, puede ser por edad, puede ser por origen étnico, puede ser por estado civil, puede ser por religión, desarrollo social. Y luego decíamos que también los derechos humanos son facultades, cualidades que son necesarias para tu desarrollo político. Bueno, pues nos queda claro. Es muy importante el saber que tenemos derechos para votar porque nosotros queramos, pero también tenemos derechos de ser votados. Tenemos derechos de participar en reuniones de asambleas políticas, esto es, ser parte de un partido político. Tenemos derecho para hablar con libertad respecto a nuestra ideología política. Entonces, piensen ustedes que una persona que no puede votar, una persona a la que se le impide ser votada, pues no se puede desarrollar políticamente. Y luego tendríamos, entonces ya hablamos del desarrollo social, político, físico, nos faltaría el desarrollo económico. Bueno, pues porque nosotros sabemos que hay derechos que tienen que ver con la economía. Tenemos el derecho al trabajo, tenemos el principal derecho, fíjense, el principal derecho que tiene que ver con el hecho de vivir en democracia. Y para la Constitución, la democracia no es únicamente una forma de gobierno, sino que la democracia es un sistema de vida basado en el constante mejoramiento económico, social y cultural. En pocas palabras, si a nosotros no nos va bien y no tenemos desarrollo económico, no estamos viviendo en democracia. De tal manera que los derechos humanos patrimoniales, que podríamos hablar que son el derecho de libertad de trabajo, el derecho de libertad de dedicarnos al comercio que queramos, y obviamente debe de ser lícito, la obligación del Estado de cuidar que no haya monopolios, el derecho de regulación mercantil, todos esos derechos que permitan un desarrollo económico para que entonces vivamos en bienestar. Los derechos laborales, desde luego, salarios justos, etcétera, etcétera, pues nos habla a nosotros de ese desarrollo económico que requerimos. Entonces, pues ya vimos lo que sería el desarrollo económico, físico, económico, social, cultural y político. Entonces, bueno, haciendo una síntesis en esta primera hora de clase, pues entonces yo le repito, los derechos humanos es algo inherente a la persona, nacen desde el momento en que tenemos vida, y quiero platicarles, hay constituciones como la del Estado de Jalisco, que dice que el derecho a la vida se debe de cuidar desde el momento de la fecundación. ¿Qué significa? Que en lugares como Jalisco, el derecho a la vida debe de estar protegido desde la fecundación. De tal forma, nosotros entendemos que cuando nacemos, aparte de todo lo que somos, ahí traemos nuestros derechos de vida, de igualdad, de seguridad, económicos, políticos, patrimoniales, y estos nos ayudan y estos permiten que nosotros tengamos un desarrollo integral.
¿Alguna pregunta hasta aquí? Maestra, la clase está muy interesante. Quiero tomar nota, pero no alcanzo. No pasa nada. Yo les voy a decir, yo les voy a mandar los apuntes por WhatsApp, ¿les parece? Muy bien, gracias. De todo lo que veamos en clase, yo les mando los apuntes para que ustedes los conserven y no se sientan atormentados por eso. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Bueno, pues entonces vamos a continuar. Cuando nosotros hablamos de la historia de los derechos humanos, pues me permitiría pues platicarles un poquito de cómo nacieron históricamente los derechos humanos. Y fíjense ustedes que el hablar de derechos humanos es un asunto que data del siglo XVII para acá. Es decir, cuando hablamos de los romanos, de las civilizaciones antiguas, ellos no hablaban del concepto de derechos humanos como nosotros los entendemos. La lógica de hablar del derecho humano tiene que ver con el asunto de, inicialmente, ponerle a la autoridad un límite al ejercicio de su poder. Y déjenme platicarles pues una historia que pues es la historia de los derechos humanos. Espero no aburrirles. Trataré de ser lo más precisa posible. Durante todo lo que fue la Edad Antigua y la Edad Media, la lógica de entender quién tenía el poder y por qué se ejercía el poder tenía una justificación de carácter divino. Es decir, se decía que Dios le había entregado a los emperadores, a los reyes, la espada del poder. Los gobernados, para llegar a Dios, no lo podían hacer directamente, sino que lo hacían a través de guardar obediencia a su emperador o a su rey. En pocas palabras, durante todo lo que fue la Edad Antigua y la Edad Media, el entendimiento y la justificación de la detentación del poder por parte de los reyes era la fe, era el poder divino y en este caso la fe católica. Estoy hablando precisamente de todos aquellos principados que formaron lo que ahora es la Europa continental. En ese momento ni siquiera iniciaron sin tener nombres, no eran estados-nación, eran principados, después ya adquirieron nombre, pero algo tenían como característica. Había un príncipe que detentaba el poder absoluto. Y como yo les explicaba, el por qué podía detentar el poder absoluto y por qué los súbditos le debían sumisión completa, era porque solamente haciéndole reverencia y acatando sus órdenes, esos súbditos podían llegar con Dios. De tal forma que nosotros tenemos que las únicas personas que podían tener poder eran pues las familias de los príncipes, de los monarcas, de los reyes, o bien los que eran parte de la Iglesia Católica. Nosotros tenemos históricamente, por ejemplo, a Constantino, que fue emperador del Imperio Romano de Occidente y a su vez fue el primer papa de la Iglesia Católica. Entonces, nosotros podemos entender que la Iglesia Católica tuvo históricamente una gran importancia dentro de la constitución de la ecuación de por qué se detentaba el poder. Los súbditos no aparecían. Es decir, la gente que no era parte de la realeza, que eran los que le llamaban de sangre azul, no tenían derechos, porque no aparecían jurídicamente. Entonces, los reyes o los emperadores no es que fueran malos, es que simplemente en la lógica teórica política
los súbditos no nacían con derechos, porque así lo mandaba Dios. De tal forma que entonces, pues así pasaron los años. La forma de gobierno en la cual estos reyes gobernaron se llamaba monarquía absolutista. La monarquía absolutista es aquella que tiene como característica que el rey tiene todo el poder absoluto. Es decir, el rey tenía facultades ejecutivas, facultades legislativas, facultades judiciales. El rey era todo, ¿ok? Entonces, obviamente, pues los súbditos no tenían voz, no tenían voto, no podían participar en la vida política. Y así pasó, entonces, ¿cómo se organizaron los principados principalmente para no pelearse? Pues casándose unos con otros. Se casaba el príncipe de Inglaterra con el de España, se casaba el de Bélgica con el de Grecia, y así hacían las alianzas para poder sobrevivir en esos principados, en esos reinados. No existía lo que era el concepto de Estado-nación como nosotros lo conocemos o como nosotros actualmente lo entendemos, ni siquiera los límites, las fronteras estaban totalmente determinadas, por eso había invasiones entre unos y otros, porque ya cuando se crea un Estado-nación, una de las características es que ya hay un territorio fijo, ¿verdad? Pues estaban en eso. Entonces piensen ustedes que siglo XIII, XIV, XV, XVI y XVII prevalecieron en Europa, lo que hoy conocemos como Europa occidental, pues las monarquías absolutistas. Yo les invito a ver una serie de Netflix que se llama Los Tudors, que es la vida de Enrique VIII. Yo creo que la vida de Enrique VIII puede ejemplificar de muy buena manera lo que era un gobierno absolutista. Enrique VIII, un hombre que por cierto fue interesante porque tenía tal control de gobierno que primero se casó con una reina española, luego se enamoró de Ana Bolén, le solicitó a la Iglesia Católica nulificar su matrimonio para poder estar con Ana Bolena, pero la Iglesia Católica no aceptó darle la nulidad y entonces él decidió separarse de la Iglesia Católica y entonces se incorpora y funda la Iglesia Anglicana. Y fíjense ustedes qué tan importante, porque ahí empieza entonces a perder fuerza la Iglesia Católica y empieza a tener fuerza otro tipo de iglesias. Entonces, les invito a ver en Netflix, Los Tudors se llama, que es la vida de Enrique VIII. Bueno, continuando con el desarrollo de la historia. Entonces, pues así vivieron los pobres súbditos, ¿verdad? Bajo el dominio total de los reyes, sin tener voz y voto, sin tener ningún derecho, hasta el siglo XVII. ¿Cómo se llama la? Los Tudors. Los Tudors con T. Tudors. T-H-U-D-O-R-S. Se los pongo también en el WhatsApp, ahorita que termine. Lo busco y se los pongo para que lo vean. Gracias. Muy buena serie. Bueno, entonces fíjense ustedes que entonces se da un fenómeno muy importante que cambia todo, que es el descubrimiento de las Américas. El descubrimiento de las Américas que se da en 1549, y ustedes saben que dentro del descubrimiento de las Américas, pues muchos monarcas de Europa vienen y hacen sus colonias en diferentes lugares de lo que ahora es América, ¿verdad? Nosotros fuimos colonia española, pero pues así Brasil fue colonia portuguesa, colonias francesas, colonias inglesas, etc. Bueno, con el descubrimiento de las Américas empieza a darse un fenómeno laboral y un fenómeno mercantil muy importante, porque empieza a darse
aparece la figura del comerciante, que se hace muy rico. Y fíjense ustedes, entonces empezó a darse una clase social nueva, que era la de los, ahí se me fue la palabra, la de los, no es la de los, burgueses. Los burgueses eran gente que tenía mucho dinero, pero que no tenían sangre azul. Es decir, ni eran parte de la Iglesia Católica, ni eran parte de la familia de los reyes. Entonces, no obstante que tenían mucho dinero, no podían participar en la vida política de esos reinados. De tal manera que entonces estos señores burgueses empezaron a escribir y empezaron a crear una nueva teoría política. Esta teoría política se llama la teoría liberal. Y en esta teoría liberal nace el concepto de derechos humanos. Nace el concepto de que las personas tienen derechos inherentes al hombre. Y obviamente, dentro de esos derechos está el derecho a participar en la vida política. Entonces, a mí si me preguntan teóricamente cuándo nace el concepto de derechos humanos, pues nace en lo que se llama la teoría liberal. ¿Dónde nace la teoría liberal? Nace en Francia, especialmente hay autores como Montesquieu, que escribe un libro muy importante que se llama El espíritu de las leyes. Hay otro libro muy importante que escribe Juan Jacobo Rousseau, que se llama El contrato social, pero hay otros como Diderot, como Hobbes. Hay muchos que empiezan a escribir esa teoría liberal. Y creo que lo más importante de esa teoría liberal es decir, los hombres tienen derechos, independientemente de si nacen en la Iglesia Católica o si son parte de los monarcas. Y tienen derechos fundamentales y empiezan a enlistar cuáles son esos derechos, que son hasta la actualidad los que tenemos. El derecho a la vida, los derechos de seguridad social, los derechos de libertad de expresión, de libertad de creencia religiosa, los derechos políticos, los derechos de, ya les dije, de seguridad jurídica, los derechos de asociación, los derechos de reunión, los derechos que se llaman derechos individuales, derechos que protegen a las personas. Entonces vamos pensando que estos señores liberales, que nos queda claro que se denominaban pueblo, pero era pueblo rico, no era pueblo rojo, no era pueblo, que quede claro, eran ricos. Empiezan, por ejemplo, a hablar con los reyes. Vamos pensando que empezaron a hablar con Luis XVI, el que estaba casado con María Antonieta, que por cierto, si ustedes ven la vida de estos personajes, pues eran unos jovencitos de 18, 20 años, hombre, eran chiquillos para acabar pronto. Y entonces estos señores liberales burgueses le dicen, por ejemplo, a Luis XVI, oye, nosotros tenemos derechos. La verdad de las cosas es que muchos años se justificó el poder de los reyes por algo divino. Pero lo que ha pasado en los últimos años es que se han peleado entre los principados, de tal forma que el príncipe de España perdió territorio y hasta salió huyendo para que no lo matara el de Francia. De tal forma que el de entender que el poder es algo divino es una mentira. El poder es algo terrenal. Y dentro de este poder terrenal, entonces entendemos que tú puedes ser rey, pero tú tienes la obligación de limitar el ejercicio de tu poder. Y el ejercicio de tu poder se limita gracias a que nosotros tenemos derechos, que por cierto en ese momento les denominaron las libertades del hombre. De tal forma que entonces nosotros podemos entender que estos señores burgueses le dicen al rey, tienes que reconocérnoslos. Y el rey no quiso, y entonces lo que sucede es que se inicia un movimiento revolucionario que se denominó Revolución Francesa,
en donde, por cierto, le cortan la cabeza a Luis XVI y a María Antonieta, y entonces cambian los sistemas gubernamentales. En Francia terminó de ser una monarquía a convertirse en una república parlamentaria. De tal manera, y así empezaron, fíjense ustedes, a darse este movimiento revolucionario en todas partes del mundo. La Revolución Francesa se da en Francia en 1789. Yo les preguntaría a ustedes, ¿cuándo inició en México la independencia de la colonia española? El 16 de septiembre de 1810. Si ustedes se ponen a checar las fechas de cuándo inició la mayoría de las luchas de independencia, por ejemplo, en América, van a ver que fue de finales del siglo XVII y primera y segunda década del siglo XVIII. Y eso no fue una casualidad. Lo que sucedió es que esas ideas de estos señores que se denominaron los liberales se leyeron en todas partes del mundo. Dentro de las ideas liberales estaba, 1, el reconocimiento a los derechos humanos. 2, la obligación que tenía un Estado en donde no únicamente una autoridad ejerciera todo el poder, sino que había la obligación de que el poder se dividiera. Y de ahí nace que haya poder ejecutivo para ejecutar leyes, poder legislativo para hacer leyes y poder judicial para aplicar leyes. De ahí nace la idea del Estado-nación, es decir, una nación que se identifica por su idioma, por su folclore, por su historia, por sus costumbres, y que este Estado está compuesto por un territorio, por un gobierno y algo muy importante, por gobernados, y que los gobernados tienen derechos y aparecen entonces los derechos humanos. Entonces, fíjense ustedes, como nace el derecho a convertirse en Estado-nación, pues queda claro que todo lo que eran las colonias, pues empezaron a germinar la idea de que esas colonias tenían el derecho a independizarse. Cuando nosotros, por ejemplo, vemos en la biografía del cura Hidalgo de Morelos, pues nosotros podemos entender que chistosamente ellos eran parte de la Iglesia Católica, pero ellos eran liberales porque habían leído esa teoría liberal y entendieron y les gustó la idea de comprender que la colonia española se podía convertir en un estado independiente, que no tenía por qué ser gobernado por el monarca español. Y fíjense ustedes, ahí coincidieron otros aspectos. El otro aspecto que sucedió fue que el rey español fue invadido por el rey francés y estaba quebrado. Y empezó a pensar, ¿por qué estoy quebrado si la Nueva España es tan productiva? Y ahí se dieron cuenta que los únicos que se habían beneficiado para la explotación de los bienes de la Nueva España no había sido el monarca español, sino que era la Iglesia Católica. Porque si ustedes recuerdan, cuando se hace el descubrimiento de las Américas, los reyes lo que hicieron fue justificar el quedarse con este territorio por la cuestión de la fe. Es decir, la justificación de venir a colonizar fue la evangelización. Era la fe católica, porque ustedes piensen éticamente, ¿qué le daba el derecho a un rey de quedarse con una tierra? Entonces, a quien le otorgaron entonces el trabajo de venir a evangelizar y a colonizar, pues fueron a los sacerdotes de la Iglesia Católica. Y les dieron, el monarca español les entregó a ellos el poder religioso, pero también el poder secular, es decir, el poder para que entonces ellos formaran
todas las relaciones jurídicas y políticas en lo que era la Nueva España. Cuando entonces el rey español se da cuenta de que no hay beneficios de la Nueva España, manda a un señor que se llamaba José Gálvez para quitarles el poder a los sacerdotes de la Iglesia Católica de lo que era la Nueva España. Y obviamente ahí la Iglesia Católica se dividió en dos. Los sacerdotes que iban a continuar obedeciendo al rey de España y los sacerdotes que ya no iban a continuar con las ideas del monarca español y que ya habían leído los textos liberales y que empezaron entonces a pensar en la idea de convertirse en un estado independiente. Y ese fue Morelos y ese fue Hidalgo. Entonces, nosotros sí podemos entender que chistosamente la Iglesia Católica contribuyó para la independencia de lo que hoy es México, pero contribuyó, y es interesante lo que pasó ahí, porque la Iglesia Católica se dividió en dos: sacerdotes que obedecieron al rey y sacerdotes como nuestros próceres de independencia que ya no aceptaron esas condiciones, que por cierto, luego la Iglesia hasta los excomulgó por eso, ¿verdad? Bueno, pues fue importantísima porque fue la cuestión doctrinal que permite hacer un cambio mental del estudio. Hidalgo, Morelos inician el movimiento de la independencia y lo ganan. Y aquí estamos como un estado. Y fíjense ustedes, siempre un movimiento revolucionario se debe de coronar con un documento jurídico. Y ese documento jurídico ya no lo vivió Hidalgo porque lo mataron, sí lo vivió Morelos, que fue el primer proyecto de constitución en lo que fue el Estado ya mexicano, que fue lo que ustedes conocen como los sentimientos de la nación, la Constitución de 1824. Y desde entonces ya aparecía en nuestra primera Constitución la primera parte de la Constitución en donde se hablaba de la obligación del Estado de reconocer los derechos del hombre. Entonces piensen ustedes que cuando se habla de la historia de los derechos humanos, pues se habla precisamente de una doctrina, que es la doctrina liberal, se habla de una creación nueva de lo que era el Estado, y muy importante que entonces el Estado ya estaba conformado por un territorio, por un gobierno, y desde luego empezó la vida de lo que era jurídicamente, me estoy refiriendo, lo que era la población, es decir, nosotros como gobernados. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Muy bien, muy interesante. Pues entonces continuamos. Entonces, piensen ustedes que cuando se habla de derechos, aparece en nuestro texto constitucional, en el primer texto constitucional, que es el de Sentimientos de la Nación, desde 1824, ya un apartado donde hablaba de los derechos del hombre. ¿Ok? Bueno, fíjense qué sucedió. Allá para 1805, bueno, obviamente aparece la independencia de México y debemos de entender que la parte de la iglesia que ayudó a consumarla pues son los que quedaron en poder, obviamente. De hecho, si ustedes checan en esa primera constitución, se establece como religión oficial la católica. Fue por eso, obviamente. Bueno, sigue la historia caminando. Y aparece una figura muy importante para México, que es la figura de don Benito Juárez. Pues miren, yo la verdad de las cosas es que tratando de comprender a la figura de don Benito Juárez, que por cierto, si nosotros le debemos históricamente a alguien ser personas jurídicas, es a don Benito Juárez, porque don Benito Juárez es el que creó el registro civil.
Y con el registro civil nosotros tenemos el derecho de identidad, es decir, es donde nace nuestra acta de nacimiento, es donde nace la relación jurídica del matrimonio, es donde nace tu acta de matrimonio, tu acta de defunción. Es decir, el registro civil le dio vida a don Benito Juárez y es quien nos da entonces vida y certeza jurídica. Antiguamente no teníamos acta de nacimiento y lo que avalaba quién eras, si tu nombre era, era el bautizo católico, hasta ahí, y el matrimonio igual. Pero entonces, cuando nosotros reflexionamos dónde nace mi derecho al nombre, pues fue gracias a la institución que crea don Benito Juárez, que es el registro civil. Ustedes saben que la historia de don Benito Juárez es una historia interesante, un hombre que nace de una etnia, que se lo llevan a un seminario a estudiar, sale del seminario y estudia Derecho, está en los movimientos de independencia, y bueno, cuando él llega al poder, que llega como presidente, algo tenía él en su cabeza que hace que tenga un odio absoluto sobre la Iglesia Católica. Yo, no es broma, yo tengo hoy en día, cuando reflexiono acerca de su figura, me pongo a pensar, Juárez hace las leyes de la Reforma. Y en las leyes de la Reforma lo más importante es que le quita personalidad jurídica a las iglesias. Es decir, los convierte en nada jurídico. Crea una ley en la cual les expropia sus bienes. Y jurídicamente la iglesia no existe. Los convirtió en nada jurídico. Entonces piensen ustedes qué odio le tenía a la Iglesia Católica. Yo fíjense que siento que yo creo que ahora que se escucha tanto de tantas violaciones que ha habido en seminarios de niños, que por cierto yo lo veo muy, muy de cerca eso, pues, a lo mejor don Benito Juárez fue víctima de algún depravado, ¿verdad? Y por eso le tuvo tanto odio a la Iglesia Católica, porque don Benito Juárez hace las leyes de la Reforma y le quita personalidad jurídica a la Iglesia Católica. Y desamortiza los bienes y les quita todo poder político, ¿verdad? Entonces, cuando hace ese cambio de las leyes de la Reforma, fíjense ustedes que como durante muchos años se establecía que los derechos humanos los tenía uno inherente al hombre como algo divino, pues por ahí yo no sé dónde se transgiversó la idea y le cambiaron en la Constitución de derechos a garantías. Y ya la garantía no era un derecho del hombre, sino que la garantía era un derecho que crea el Estado que tiene obligación en favor de los hombres. Es decir, a partir de 1857 en México ya los derechos no eran naturales o inherentes al hombre, sino que se decía que había instrumentos jurídicos que obligaban al Estado a otorgar derechos en favor de las personas. Entonces cambiamos de un justnaturalismo a un positivismo. Y miren ustedes, de 1857 hasta el año 2011 en México se borró del mapa el nombre de derechos humanos. Fue hasta el 11 de junio del 2011 cuando hubo un cambio a la Constitución, un cambio muy importante del cual la próxima semana vamos a platicar, y donde nuevamente, fíjense ustedes qué interesante, se establece que en México las personas se les reconocen sus derechos. Y fíjense, que diga que a las personas se les reconocen sus derechos y que es una obligación del Estado reconocer y garantizar sus derechos, es muy diferente a lo que decía de 1857 hasta antes del 2011, porque antes decía,
En los Estados Unidos mexicanos, los individuos gozarán del otorgamiento de las garantías. Y otorgar significaba que el derecho no era tuyo, sino que el Estado te lo otorgaba. Eso es el positivismo. Entonces, durante tantos años de la vida de México, 1857 al 2011, en la ciencia jurídica en México fuimos positivistas y los derechos humanos no los teníamos en una forma natural, sino que la Constitución decía que los derechos nos los otorgaba el Estado. Piensen ustedes por qué ha sido tan importante entonces esa reforma constitucional que tuvo el artículo 1 el 11 de junio del 2011. Y a mí me lo preguntan siempre como abogada, como maestra, es por eso, porque después de casi 2 siglos vuelven a ser los derechos humanos ante la Constitución una cualidad, una capacidad, algo que es inherente a la persona, en donde la principal obligación del Estado es reconocer y garantizar esos derechos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Pues me gustaría saber sobre algún texto para poder profundizar más en todo lo que la historia que nos está platicando. Con mucho gusto se los envío, claro que sí. En el WhatsApp quedo con la tarea de mandar en Netflix lo de la Tudors. Tengo el apunte y tengo la bibliografía, con mucho gusto. Bueno, entonces, yo les decía que, pues, México, del 2011 para acá, ha tenido cambios increíbles en materia de derecho y principalmente creo que es por el hecho de que en México, por fin, después de tanto tiempo, ya aparece en la Constitución, por primera vez, por cierto, lo que es entender que las personas tenemos derechos humanos. Y cuando se habla de personas, fíjense ustedes que no se habla únicamente de personas físicas, sino que también se habla de personas jurídicas. ¿Quiénes son las personas jurídicas? Las personas jurídicas son los entes del Estado, federal, estatal, municipal. Las personas jurídicas son los sindicatos, las cooperativas. Las personas jurídicas son las asociaciones civiles. Las personas jurídicas son las sociedades mercantiles. Es decir, esos entes ficticios que antes les llamábamos personas morales. Lo correcto es decir, personas jurídicas. Es decir, un grupo de personas que se unen con un nombre diferente, con un objetivo, ¿verdad? Puede ser social, puede ser laboral. Si yo pongo un ejemplo de una persona mercantil, pues ahí vean ustedes Sara, Gigantes, Soriana, es una persona mercantil, tiene finalidad de grupo, de lucro. Persona de asociación civil no tienen finalidades de lucro, ejemplificando Teletón, Alcohólicos Anónimos, en fin, sociedades laborales, cooperativas, sindicatos, son personas jurídicas. Son personas jurídicas las entidades federativas, es decir, cada estado de la República Mexicana es una persona jurídica. Los municipios son personas jurídicas y por ende las instituciones que se desprenden de estos entes del Estado. A mí a veces me dicen, a ver, ¿cómo está eso de que, a ver, explíqueme cómo Jalisco tiene derechos humanos? A ver, vamos poniendo el ejemplo. Jalisco es una entidad federal. Bueno, Jalisco tiene propiedades. Vamos pensando que Jalisco tiene una institución que se llama Secretaría de Educación. Y la Secretaría de Educación Pública del Estado de Jalisco es dueña de un edificio. Yo creo que sí, pues dijeron que venían como...
A ver, Anita, Ana Rosa, o quienes tendrán por ahí su micrófono que están platicando, si lo pudieran, por favor, apagar. Muchas gracias. Entonces, Está bien, continúo. gracias. Vamos pensando que la secretaria de Educación es dueña de un edificio y que llegan unos rateros y le roban todas las cosas que hay adentro de la Secretaría de Educación, sus computadoras, sus escritorios. ¿Hay que interponer una denuncia? Pues claro que sí. Pues hacer valer esa denuncia es su derecho de procuración de justicia, ¿correcto? Vamos pensando con el mismo ejemplo. El Estado de Jalisco es dueño, no es dueño de ese edificio, y ahí quiero poner yo una oficina. ¿Tengo capacidad de firmar un contrato de arrendamiento? Claro que sí. Pues ahí está mi derecho, ¿no? De poder realizar un convenio. Oye, y si no pago la renta como Estado, ¿me pueden demandar? Pues claro que sí. O al revés, el Estado de Jalisco es dueño de ese edificio y lo arrenda a un particular y la particular no le paga la renta. ¿Puede el Estado de Jalisco demandar, que es hacer valer su derecho de administración de justicia al que no le pagó la renta? Pues claro que sí. Entonces, vamos entendiendo que las personas jurídicas tienen derechos humanos. Obviamente, no derechos que únicamente son por lógica característica de personas jurídicas. Por ejemplo, no tienen la lógica de tener un derecho de preferencia sexual, o de vida, o de preferencia religiosa, o de libertad de reunión, o de libertad de asociación, o de libre tránsito, ¿correcto? Pero sí, normalmente los derechos humanos que van a tener los entes jurídicos son derechos patrimoniales, económicos, y derechos de seguridad jurídica. ¿Queda claro? Ahora fíjense bien, en México, las personas físicas, que somos nosotros, las que tenemos un nombre, las que tenemos un apellido, las que tenemos un domicilio, un patrimonio propio, somos sujetas a tener nuestros derechos. En México podemos nosotros también hacer como una característica de algunos entes que son personas físicas, pero que podríamos ver de una forma especial en la limitación del ejercicio de ciertos derechos. Por ejemplo, miren, en la Constitución dice, en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas se les reconocerán y garantizarán sus derechos. Dice personas, ya vimos que puede ser personas físicas o personas jurídicas. Ahí dice personas, y personas son tanto nacionales como extranjeros. Si ustedes se han preguntado alguna vez, oiga doctora, ¿de dónde sale la obligación del Estado de apoyar a los migrantes? Pues de ahí, porque un migrante, un extranjero que entra al territorio nacional, en ese momento se le deben de garantizar sus derechos porque está protegido por los derechos que ampara la Constitución y los tratados. Entonces, un migrante, un extranjero que entra a México tiene derecho de educación, de salud, de vivienda, de tránsito, tiene todos los derechos. Claro, habrá algunas limitaciones al ejercicio de esos derechos. Por ejemplo, los extranjeros no tienen derecho a votar y ser votados. Es decir, ni tienen derecho al voto, ni pueden ser parte de una contienda electoral. No pueden ser diputados, no pueden lanzarse ni para presidentes, ni para gobernadores, ni para regidores, ni para diputados. No pueden ser votados. Tampoco los extranjeros pueden ser parte haciendo valer su derecho de asociación en partidos políticos. Los partidos políticos nada más aceptan a mexicanos. Los extranjeros tienen limitaciones para trabajar, es decir, aunque existe el artículo 5º que nos da el derecho de tener libertad de trabajo,
el extranjero tiene condiciones para poder trabajar. Esto es un permiso especial, obtener un permiso especial que le permita trabajar siendo extranjero. Los extranjeros tienen limitaciones, por ejemplo, para hacer valer su derecho de ser parte de ciertas empresas, de ciertos servicios que únicamente son para nacionales. Les voy a poner un ejemplo. Las administradoras de aeropuertos son sociedades que solamente pueden estar conformadas por mexicanos, no extranjeros. Los extranjeros tienen algunas limitaciones en materia de inversión para algunos rubros. En materia laboral, si hay un extranjero y un mexicano que tienen las mismas condiciones, características o conocimientos, el patrón tiene la obligación de escoger al mexicano, ¿correcto? Entonces, creo que los extranjeros tienen esas limitaciones de ciertos derechos, pero los otros derechos sí los tienen. Y de ahí la importancia y la obligación que tiene el Estado mexicano de hacer políticas para gente migrante. No es porque sean gente buena. Digo, hay que políticos porque es una obligación, ¿verdad? Es una obligación al extranjero apoyarle en materia de salud, de educación, de vivienda, etcétera. ¿Correcto? Entonces, bueno, eso serían como algunas limitaciones que tienen los extranjeros. Hay personas físicas también interesantes, como podrían ser los ministros de cultos religiosos. Los ministros de cultos religiosos, que son los, pues, no nada más estoy hablando para la Iglesia Católica, estoy hablando para todos los ministros de todas las iglesias que haya. Ya pueden votar. Sin embargo, los ministros de cultos religiosos no pueden ser votados, es decir, no pueden ser parte de un partido político, no pueden ser parte de la elección de ningún asunto de carácter político. También tienen una limitación para hablar de política cuando están en el ejercicio de su culto. Es decir, un sacerdote tiene prohibido hablar de política cuando está en misa, por ejemplo. A veces me dicen, oiga, pero sí lo dicen. Bueno, lo dicen, pero está prohibido. Y no solo eso, hay una ley reglamentaria, que es la Ley de Asociaciones Religiosas Prácticas de Culto Religioso, que establece en una partecita que hay sanciones que puede recibir un ministro por hablar de política cuando está en su ministerio. La sanción puede venir desde una multa hasta el hecho de que se cierre la iglesia. Ahora, que nosotros no interpongamos ante la Dirección de Asuntos Religiosos, que depende de la Secretaría de Gobernación, la queja, pues eso es otra cosa, ¿verdad? Porque a veces nosotros como ciudadanos hay muchas cosas que nos molestan y que no defendemos o que nos quedamos callados, y eso no significa que no esté prohibido y que lo más importante, exista un recurso para castigar a la persona que no hace lo que la ley le exige hacer. O sea, ahí tiene entonces el sacerdote o el ministro una limitación a su culto religioso. Tendríamos entonces, cuando se habla de personas físicas, pues entender que los derechos políticos, por ejemplo, nada más los pueden ejercer los ciudadanos mexicanos. Y un ciudadano mexicano es una persona que tiene nacionalidad mexicana, sea de nacimiento o sea que lo hayan por naturalización, que tiene más de 18 años y que tiene una forma honesta de vivir. Es decir, que no está sujeto a un procedimiento penal judicial que le haya privado sus derechos. Entonces, los ciudadanos mexicanos somos los únicos que tenemos derechos políticos. Me gustaría aquí platicarles un poquito acerca de los niños. De los niños es interesante, los niños como personas jurídicas y personas físicas. Fíjense ustedes que durante muchos años
los niños, niñas y adolescentes fueron consideradas como objetos de protección. Y hace más de 30 años México firmó una convención internacional, hizo un cambio a la Constitución, se crea una ley en favor de niñez en el año 2014 a nivel federal, en el año 2015 a nivel estatal, en donde se establece que niñas, niños y adolescentes son sujetos plenos de derecho. ¿Qué significa? Que jurídicamente no pueden ser considerados como patrimonio de la familia, no pueden ser considerados como apéndices de la familia. En pocas palabras, si bien es cierto no pueden votar y ser votados, tienen todos los derechos. Tienen un derecho de participación, tienen un derecho de ser escuchados, tienen un derecho de ser, perdón. Roger. Yo no sé, es estúpido talento. Ay, perdón, acá me estaba sonando la música y no sé por qué me entró. Entonces les decía que niñas y niños a partir de 2015 aquí en México son sujetos plenos de derecho. Es decir, tienen derechos, no pueden ser considerados como propiedad de las familias. Y eso es muy interesante, porque, por ejemplo, durante muchos años se creyó que, por ejemplo, el derecho de convivencia era un derecho de los papás. Y no es cierto. El derecho de convivencia es un derecho de las niñas, niños y adolescentes. Se los digo porque es muy común que cuando hay una problemática familiar, un divorcio, el papá o la mamá que no paga alimentos luego dice, ya no permito que tú veas a mi hijo. Es lo primero. ¿Y qué creen? Eso no puede ser así, porque independientemente de que el papá sea mal padre o mala madre y no pague alimentos, el derecho de convivir no es de los padres, es de los hijos. Entonces, creo que a partir del año 2015 para acá, se han desarrollado mucho lo que son los derechos de las niñeces y de las adolescencias. Así que ha cambiado también mucho el mundo del derecho respecto a la posición y los derechos jurídicos que ellos tienen. Y desde luego, cuando nosotros hablamos del derecho de las personas, pues tenemos que entender que hay grupos que históricamente han estado en un estado de desventaja y que si están en un estado de desventaja, sea por una cuestión histórica, por una cuestión étnica, por una cuestión de preferencia sexual, por una cuestión de preferencia de género, o por una preferencia o por una situación de salud, o por una situación de edad. Entonces, la obligación del Estado ha sido la de brindarles una protección especial. Es decir, hablar de que aparte de los derechos humanos que tenemos todos por igual, habrá entonces esas leyes que reconozcan derechos humanos en específico, para que entonces esas personas que viven en un estado de desigualdad, de inequidad, porque el piso no es igual para todos, entonces queden en esa proporcionalidad y puedan disfrutar de sus derechos. Y entonces ahí estaríamos hablando que de esa forma surgen, por ejemplo, leyes especializadas para mujeres, leyes especializadas para personas con preferencias sexuales y preferencias de género, para personas de origen étnico, de grupos originarios, y ahí voy a nuestro punto, para personas adultas mayores. Entonces, tendríamos que entender que tenemos una generalidad de leyes de derechos humanos para todos, pero luego tendríamos leyes específicas que hablan de derechos muy específicos para adultos mayores, para protegerles y que puedan gozar en un mismo piso de igualdad esos derechos que desgraciadamente por edad se ha presentado una discriminación o se ha presentado una dificultad para que puedan gozar de esos derechos. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, pues yo creo que con esa me despido.
porque ya han sido muchos los temas. Me dio mucho gusto el saludarles, el iniciar este curso. Me doy cuenta que llegaron más personas ahorita. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Alguien que no haya estado cuando nombré lista? Ana Rosa Barocio. Es Ana Barocio, ya la... Muy... ¿Alguien más? Yo, María Rosa Gutiérrez. Aurora González. Gutiérrez. ¿Quién más? Aurora Navarro González. Gabriela Ojeda. José María Calderón Díaz. A ver, permítame un momento. A ver, déjeme volver a nombrar lista, es más José fácil. María Aguirre Calderón Castillo Díaz. Virginia. Presente. Eso está más fácil. Calderón Díaz José María. Carrillo Valencia Juana. Aquí está. Aquí está, ya la apunté, gracias. Cruz Varela José Luis. Presente, maestra. Godínez Aquí está, André. Godínez Martínez Benjamín. Guillén de Ruiz Imelda Josefina. Ojeda Guillén Gabriela. Presente. Eso, muy bien. Manríquez Gómez Rosa María. Navarro González Aura. Perdón, Aurora. Ramírez Centeno Rita. ¿Sí está? Muy bien. Sánchez Buenrostro María Jesús. Aurora Navarro González, maestra. No se oía por Aquí está. Gracias, ya te escuché. A ver, Sánchez Buenrostro María Jesús. José María Ulloa Calderón Bueno. Díaz. Aquí está ya, perfecto. ¿Y Ulloa Bueno, Ana María? ¿Ya? No está. Bueno, ok. Bueno, Maestra, mando por WhatsApp. Perdón, maestra, Gutiérrez Picasso. Gutiérrez Picasso. Gutiérrez. Picasso. Ya está. O sea, gracias. Ya. ¿Alguien más? José María Calderón Díaz. Ya está. José María Calderón Díaz. Ya está. Y Aurora Navarro González, maestra. Gracias. Ya está. Bueno, les mando por WhatsApp. Apunte. En Netflix lo de Tudor. Me van a mandar por WhatsApp los 10 derechos de qué les sirven. 10 derechos. Y piénsenle. 10 derechos, ¿para qué les sirven? Y me van a poner 5 derechos que a ustedes se les estén violando. ¿Están de acuerdo? Lo mandan por WhatsApp. Tenemos el WhatsApp del adulto mayor. Entonces, ahí va, yo les mando Netflix, lo de Tudor, el apunte, ¿y qué otra cosa les debo? Un texto, le pedí que nos sugiriera un texto. Y la sugerencia del texto, correcto, la bibliografía, con mucho gusto. Pues que pasen muy bonito fin de semana. Disculpe, por donde vamos a mandar lo que nos acaba de solicitar, ¿sería por el WhatsApp de Swan? Por WhatsApp, sí, por ahí me lo mandan. No permiten solo administradores. No, sí dan tiempo, maestra. Sí dan tiempo. Nada más una. Déjeme consultarlo con la persona de Swan y nos ponemos de acuerdo en WhatsApp cómo lo hacemos llegar, ¿sale? Sí, por favor. Porque si no llega de usted para acá, pero nosotros no podemos entrar para mandar. Déjeme checar cómo lo podemos hacer, ¿correcto? Sí, dan tiempo, sí dan tiempo. Gracias. Muy bien. Adiós. Bye, bonito día. Muchas gracias, maestra. Hey.